estado hablando de la importancia de definir el concepto de Deep Tech y de Deep Tech Venture, y ahora mismo creo que ha sido Fernando el que ha hablado de la importancia también de dar narrativas y de dar contenido al Deep Tech. Y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a 4 emprendedores de distintos ámbitos, de distintas industrias del Deep Tech. Hemos intentado que sea variado para poder precisamente dar distintas, las visiones desde distintas perspectivas del problema que estamos intentando analizar. Aquí vamos a aprovechar la propuesta de definición que también se ha comentado la importancia de discutir. O sea, bueno, es una propuesta. Son 5 criterios que hemos propuesto Lars, Fiona y yo para definir lo que es el concepto de Deep Tech. No todos ellos tienen que cumplirse, ya hemos hablado del tema de incluir las misiones, pero no todos ellos tienen que incluirse, pero vamos a aprovechar los distintos casos que tenemos aquí presentes para profundizar en cada uno de ellos. Tenemos a Dani Pérez, CEO y cofundador de E&I Space, doctor en física de plasma y fusión nuclear, ingeniero aeroespacial, con experiencia tanto en grandes empresas como Rolls-Royce, Airbus y como a nivel investigador con estancias de investigación, entre ellas en la NASA. Tenemos a Jimena García Romeu, CEO de Alción Photonics, ingeniera en telecomunicaciones y también con amplia experiencia en el mundo corporativo. A Meritxell Teixido, CEO y Scientific y CSO de Gate to Brain, doctora en Química Orgánica por la Universidad de Barcelona y MBA en Emprendimiento, Innovación y Business Internacional por la UOC. Es una rara avis en España, puesto que deja su carrera científica de más de 15 años a cargo de un equipo de investigación en el IRB en Barcelona para dedicarse a tiempo completo a emprender. Y premio Women Startup Award 2022. Y finalmente Manu Espinosa, director y general de Nextip, ingeniero industrial por la Carlos III, MBA por el IE y también con una amplia experiencia tanto en el mundo corporativo como en el emprendedor. Entonces, bueno, si os parece bien, empezamos con la primera característica que hemos hablado de ella ya, que las startups en Deep Tech tienen que estar o están posicionadas en la frontera del conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos, si te parece bien, Dani. ¿Qué problemática supone para una startup en Deep Tech estar en la frontera del conocimiento y tener que desarrollarse en ese mundo? Pues es una muy buena pregunta. Bueno, gracias lo primero por invitarme a charlar con todos vosotros. Es un placer estar en esta mesa y haber visto a la anterior mesa. Creo que Lars se ha pasado a la mesa, en mi opinión. O sea, creo que su contribución ha sido spot on, ¿no? Como dicen los americanos. El problema de la Frontier Tech tiene mucho que ver con el entendimiento, ¿no? O sea, yo creo que al final, creo que Carl Sagan lo dijo mejor cuando dijo que vivimos en un mundo completamente dependiente de la ciencia y la tecnología en el que casi nadie entiende sobre ciencia y tecnología. Y eso implica que las empresas que trabajamos en estas tecnologías de frontera nos cuesta muchas veces llegar no solo al público general, no solo a las instituciones a las cuales tenemos que convencer de que nos den financiación pública a través de cientos de páginas, ¿no? Donde estás intentando como explicar el mercado, explicar la tecnología, reducirlo a algo que se pueda entender, pero también a los inversores. Creo que uno de los grandísimos problemas que hay a día de hoy en el mundo de la Deep Tech y sobre todo en España es el problema de la inversión. Es un problema de entendimiento y es un problema de interés. Obviamente, pues como decíamos antes, ha habido muchos copycats en España de empresas de software, pero no tantas empresas de Deep Tech y creo que muchas veces tiene que ver con el interés en la tecnología, el interés en las tecnologías de frontera y sobre todo en quizás preguntarse si España tiene algo que hacer en estas tecnologías de frontera, ¿no? Muchas veces vas ahí fuera y hablas con inversores y te dicen, pero España, ¿qué hace aquí? ¿Realmente hacéis algo? ¿Estáis en Europa, ¿no? Muchas veces incluso te preguntan. Entonces, yo creo que hay una problemática fuerte, ¿no? Y a mí me encanta decir que yo hablo con inversores, creo que todos probablemente aquí hablemos con inversores constantemente, y tú vas a las páginas de los inversores y todo el rato pues ves cohetes y la luna y cosas de este estilo, y yo trabajo en el sector aeroespacial y luego nadie quiere invertir en el sector aeroespacial, ¿no? Entonces a mí me sorprende mucho. Otro día hablaba con un VC que se llama Lunar y le digo, pero me dice, no hemos hecho ninguna inversión en espacio. Hombre, que cuando te llamas Lunar VC, pues qué menos que haber hecho una inversión en espacio, ¿no? Entonces creo que el problema de la Frontier Tech muchas veces es que no se entiende. Hay un riesgo que han comentado, que es el riesgo de los mercados y de la tecnología, que están ambos en riesgos altos.
Y alguien tiene que tomar la decisión de apostar por este tipo de tecnologías, por estos desarrollos de frontera. Y bueno, pues nosotros desde INI pues lo intentamos hacer esto, y estoy seguro que todos mis compañeros también lo hacen. Creo que tenemos que creer la sociedad tiene que creer en los emprendedores y tiene que creer en los emprendedores tecnológicos. Por ejemplo, Dani, perdona, ¿a qué retos tecnológicos de desarrollo de I+D os enfrentáis en vuestro caso? De todo. O sea, nosotros empezamos la empresa en torno a una tecnología que de hecho no se había desarrollado en Europa. Entonces, cuando empezamos a hablar con otras empresas como, por ejemplo, Airbus o empresas aeroespaciales en Europa, muchas veces te preguntaban, bueno, pero esto, ¿por qué se desarrolla aquí? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Quién nos lo va a producir? ¿Cómo vais a generar esa IP? ¿Traéis una IP de los investigadores? Que en nuestro caso no era así, porque la generamos internamente. Entonces, siempre hay como siempre se pregunta mucho y no se crea nada, ¿no? Entonces, yo creo que al final es como en plan, ¿cómo lo vas a hacer tú si hay tantas otras empresas en Estados Unidos que podrían estar haciendo esto? ¿Dónde está esa masa crítica que no ha existido, ¿no? Pero, de nuevo, vuelvo a lo que decía antes. Creo que hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en que nuestros centros de investigación forman a la gente y que somos capaces de no solo transferir esas tecnologías, que es importante, pero también llevarlas a cabo, desarrollarlas desde dentro de las empresas. Yo creo que el mayor reto de cualquier empresa de Deep Tech es la financiación. Quiero decir, siendo claros, creo el otro día tuvimos una pequeña conversación previa a la mesa y yo dije, bueno, yo estoy en ronda de inversión, supongo que todo el mundo aquí está en ronda de inversión, y todo el mundo era como, sí, estamos en ronda de inversión, por supuesto. Entonces, creo que ese es uno de los principales problemas, ¿no? Porque no solo te enfrentas con los problemas de la física y de la ingeniería, ¿no? O sea, eso es fuerte, ¿no? Tienes problemas físicos que no están resueltos, tienes problemas ingenieriles que por supuesto no están resueltos, y luego tienes que traducir todo eso a, no, hay un mercado, esto es viable, y conseguir explicarlo para conseguir financiación. Entonces, estar en la frontera siempre es muy, muy complicado y muchas veces incluso es lo que decía, que no se cree que esto realmente es posible, pero creo que tenemos que creer que sí es posible. Gracias. Otra de los criterios que utilizábamos, y puede ser uno controvertido, no en todos los casos quizá la orientación a la misión es tan importante, pero por ejemplo para el caso de Meritxell, si quieres contarnos un poco su importancia. Bueno, primero de todo, gracias por la invitación, ¿no? Y por ser descrita como una rara avis, que ojalá un día esa rara avis sea más común, ¿no? Porque si no, no tiene ninguna gracia, ¿no? Y entonces en Gate to Brain, ¿no? Os explico un poco el viaje para que entendamos por qué rara avis y por qué la misión es un poco una de los pilares, ¿no? De hecho, si tiro mucho para atrás, no diré cuántos años, yo estudié económicas y química. Dudaba entre económicas y química, me enfoqué más a la química y al final pienso que ojalá hubiera estudiado un poco más de económicas, que al final tuve que estudiar, ¿no? Y entonces me dediqué a la química durante 15 años en la investigación, dirigiendo 10 tesis doctorales, con lo cual para mí definir Deep Tech es definir una tecnología cocinada a fuego lento, que todos entendemos qué quiere decir, ¿no? Que no es una tarde ni una servilleta, sino que es cocinada a fuego lento, pero que puede dar una solución a un gran reto, ¿no? En nuestro caso, el reto que queríamos resolver es que 1 de cada 4 de nosotros necesita el tratamiento del cerebro durante nuestra vida. Hay mucha gente haciendo fármacos para esas enfermedades, pero la mayoría de ellos no llegan. Y para que lleguen, creamos una tecnología que el mejor símil, para que lo entienda todo el mundo, mi madre, todo el mundo, es que hacemos tractores que van al cerebro y llevan como remolque fármacos que no van por sí solos. Es decir, que somos una fábrica de tractores. Entonces, muy bien, eso podríamos aplicarlo a 1000 enfermedades, pero para escoger cuál sería nuestro... me parece tan feo, pero bueno, nuestro producto mínimo viable para demostrar que la tecnología estaba validada, escogemos una indicación donde nadie trabaja casi, que son los tumores cerebrales infantiles, para los que hay descubierto un tipo de quimio, pero le falta un tractor. Y ahí nos enfocamos, por eso nos enfocamos por misión. Por suerte, tocamos toda la madera que encontremos, por suerte no lo hacemos por mercado, ¿vale? Ojalá el mercado sea muy pequeño y cada vez más pequeño, ¿no? Pero sí por ese mercado potencial de que una gran corporate un día diga, ay, pues esta tecnología de los tractores me lo llevo para otro remolque, ¿no? Y ahí está el impacto. Por esa misión dejé mi posición permanente, no una excedencia, no, lo que se dice dejarlo. Y llegar a casa y hacerlo en julio del 2020, y lo bonito es que en mi casa me dijeron, ya tardabas.
Entonces, eso quiere decir que se mueve por una misión, ¿no? Y es crear un nuevo equipo, ¿vale? Como decía antes Asier, no es transformar el logo de la puerta del laboratorio. Es una cosa planificada de 5 años, que quiere decir cerrar, ir bajando la investigación, ir pagando las patentes, porque nacimos con 4 patentes y, de hecho, desde el julio de 2020 hemos creado 2 más. Crear un nuevo equipo donde yo pasaba a ser, bueno, no, ojalá en mi vida lo sea, yo pasaba a ser un poco Steve Jobs, ¿no? Es decir, el CEO DAL, y entonces tengo el más de investigación más en la oncología pediátrica, que lo tengo de controlar, pero como vengo del mundo de la investigación sé cómo controlarlo, ¿no? Que no se me vaya, y después buscar un equipo en Barcelona, en Madrid y en Israel, buscando esos 3 hubs donde el talento lo encuentras, donde lo encuentras, ¿no? Y eso es un poco Gate to Brain, esa rara avis que ojalá un día sea una paloma de las que encontramos del montón, ¿no? Y haya más gente que lo haga. Muchas gracias, Meritxell. Otro de los criterios que habíamos incluido era el alto componente tangible físico, del que también hemos estado hablando, y de sus consecuencias en la necesidad de la industrialización. Entonces, Manu, si quieres, aprovechamos tu caso. Sí, bueno, muchas gracias otra vez por dejarme estar aquí y contar mi experiencia. En nuestro caso voy a aprovechar las 2 anteriores porque estar en la frontera del conocimiento, en mi caso es en la frontera absoluta, y es a la vez el mayor reto, pero también es lo más divertido, entre comillas, porque esto también tiene cosas divertidas, no todo es terriblemente malo. Realmente, para mí, yo que no vengo de la parte científica, sin embargo, nuestra empresa lo que hace es fabrica sondas de nanoespectroscopía, que es instrumentación científica, o sea, todavía mucho más científico que un producto que va al mercado final. Este va al mercado de la investigación. Entonces, el reto ahí era el desarrollo de producto, que el desarrollo de producto es algo que a nivel software está totalmente institucionalizado y es incluso una profesión, y sin embargo, a este nivel pues es convertir esa ciencia en producto tangible. Estamos hablando de productos mínimos viables, etc. En mi caso, el reto era doble, porque es un producto físico, somos un consumible que se pone en un tipo de microscopio que mide a la vez las propiedades químicas y morfológicas de cualquier muestra a escala nanoscópica, pero nosotros digamos que somos los fabricantes de la guitarra, pero no sabemos tocar la guitarra. Entonces, ahí el producto mínimo viable y todo eso tiene mucha mayor dificultad, porque nosotros tenemos que, en el momento ideal, que nos compren el producto o que nosotros podamos ceder el producto a investigadores punteros, tanto, por ejemplo, proteínas que se utilizan para investigar el Alzheimer o la ELA, o materiales 2D que es investigación en semiconductores. O sea, son campos cuyo, digamos, destino final es un mercado muy grande, pero los inicios de la empresa son muy pequeños, porque al final estás en fase de que un investigador en algún momento va a descubrir algo que solo se pueda ver con este consumible que es nuestro producto. Pero mientras tanto, nosotros no podemos hacer in-house ese desarrollo de... O sea, el desarrollo de producto sí, pero no el desarrollo comercial. Es muy complicado. Al hilo de esto, ¿para qué me ha servido, por ejemplo, a mí como experiencia? Por contarlo como tema positivo. El desarrollo de producto es algo institucionalizado en el software, pero en el hardware, cada pivot, que es una terminología que se utiliza mucho en software, de vamos por aquí, pues ahora cambiamos, y entonces se cambia el código, y donde antes éramos software as a service, ahora somos una app. Cada pivot en un producto industrial hardware puede suponerte la compra de no sé cuántos equipos, cambiarte de laboratorio de fabricación. Entonces es totalmente diferente. Ya pivotar no es tan viable. Entonces digamos que hay que construir de una forma, como mirándolo del big picture mucho más desde arriba, establecer dónde quieres ir, hacer muchísimos más pasos intermedios sin necesidad de pivotar, porque posiblemente vas a tener 1 o 2 oportunidades de hacer el desarrollo de producto final, cosa que no sucede en software, donde puedes moverte más y tienes muchas más feedback intermedio de los clientes. Aquí ha sido un reto bastante importante. Fail fast, fail cheap. No, claro, no es que no se puede. Puedes fail fast, pero no es cheap. No es cheap, claro. O sea, de hecho, si el fail es gordo, lo mejor es que sea fast. Y si no, lo normal, lo mejor es que no haya fail, o que el fail sea solo modifica un poquito. Y esto es algo que por lo menos yo echo de menos en España cuando tengo eventos con emprendedores o hablo con otro tipo de gente, que está como fuera de lo que yo cuento. Es como una especie de locura, porque lo que está institucionalizado es el fail fast. No, pues hay que pivotar, no, pues ¿por qué no te vas a no sé dónde? No, pues porque no podemos cambiar tan rápido.
¿Por qué? Pues porque al final ahora mismo tenemos un laboratorio de fabricación que idealmente será una pequeña fábrica. Pequeña, además fabricamos cosas nano, no va a ser nunca una mega fábrica. Pero idealmente va a ser eso, y construir eso, yo creo que evidentemente faltan referentes, pero creo que es algo que en España necesitamos, porque además, para mí la parte, creo que lo habéis mencionado antes en el primer panel, que creo que ha sido Lars además, en la parte de software estamos metiendo mucho dinero y unos pocos se enriquecerán mucho, pero al final la permeabilidad de esa inversión es menor que un producto industrial, porque un producto industrial al final tendrá una fábrica, que encima es un empleo estable, y será un producto de alto valor añadido. O sea, invertir en Deep Tech hardware implica que vas a fabricar un producto de alto valor añadido, con lo cual tus sueldos y tus costes, digamos, cuando fabricas un producto de alto valor añadido, la importancia de los costes laborales es menor. Si nos vamos a un producto masivo, la importancia del coste es muy superior. Y ahí estamos compitiendo con países con costes laborales más bajos y deslocalizaciones y problemas. Sin embargo, si invertimos en Deep Tech hardware que termina en industria, creo que el beneficio para el país de esa primera, hablando de la inversión pública, de esa primera inversión inicial, el retorno país es muy superior, creo, al del software. Y no es que me meta con el software, que a mí también me encanta, pero mi libro es el hardware, entonces tengo un poco que potenciarlo. No sé si con eso... Perfecto. Vale. Muchísimas gracias, Manu. Pues como el criterio de los elevados vínculos con el ecosistema y sobre todo con universidades y centros de investigación es un poquito más claro, vamos a aprovechar el caso de Jimena para hablar un poquito de lo que hemos llamado el criterio de una amplia opcionalidad, que no lo hemos definido nosotros, sino que viene también de una idea de un informe de Hello Tomorrow, que viene a decir un poquito que muchas de las tecnologías Deep Tech tienen muy amplios campos de posibles aplicaciones, ¿no? Como si pensáramos en el láser, que al final se utiliza en todo tipo de ámbitos. Entonces, si puedes ilustrar esto con vuestro caso. Bueno, nuestro caso es bastante paradigmático en este sentido. De hecho, para mí fue yo me incorporé a esto, yo no sabía nada. Nosotros hacemos fotónica integrada, que es obvio, ¿no? Todos sabemos lo que es la electrónica, ¿no? Obviamente nadie entiende lo que es, ¿no? Pero sí que podemos entender que todo ese mundo a nuestro alrededor que se mueve en base a electrónica, meteremos fotones por ahí, ¿no? Entonces estas placas verdes habrá en algún momento fotones entrando y saliendo. Y cuando yo me incorporé a esta compañía sin tener ni idea en qué consistía la fotónica, me encontré con 2 patentes, ¿no? Y con una pregunta del equipo que me había contratado, que era ¿y esto para qué sirve, no? Y lo primero que pensamos es que servía para un mercado. Pero entonces nos encontramos con otro de los criterios, ¿no? Y es que es un criterio que está poniendo en la frontera del conocimiento científico. ¿Eso qué quiere decir? Que interactúas con muchísimas otras tecnologías antes de llegar a producto final. En nuestro caso, hasta que la tecnología que nosotros hacemos, el diseño fotónico, se convierte en un producto que da una solución a una persona, a una corporación, se requiere la integración de muchísimas tecnologías. Entonces lo que nos dimos cuenta es que con 2 pequeños diseños, con 2 pequeñas soluciones puntuales, no resolvíamos un problema de impacto en la cuenta de nadie. Y al mismo tiempo no solo resolvíamos un problema de impacto en la cuenta de nadie, sino yo vengo del mundo del negocio. Nosotros teníamos que ser una empresa que un día tenía que ser sostenible. No tenía un retorno económico que pudiéramos proyectar en un momento por muy lejano que fuera. Entonces encontramos esta idea de que sí, nacimos con 2 diseños, pero que esos diseños lo que realmente tenían detrás era una capacidad de diseñar muchísimas otras cosas y de hacerlo de una forma combinada que nos permitiera afrontar muchos problemas simultáneamente, que obviamente como Meritxell hemos tenido que empezar por un primero, porque de nuevo nuestros mercados no existen, salvo un pequeño mercado pero bastante crítico, que es el de los centros de datos, donde funciona la nube, donde funciona el metaverso, donde funcionan nuestras calls, donde funciona nuestro WhatsApp. Salvo ese pequeño problema, es verdad que muchos de nuestros mercados, que todo el mundo entiende que están por venir, aún no existen. Quantum no es un mercado de ingresos, es un mercado de inversores. Biosensing no es un mercado realmente de ingresos, es un mercado más de inversores. Entonces, lo que nosotros nos dimos cuenta es que tenemos esa posibilidad como compañía de crear un entorno
en base a nuestro conocimiento científico y nosotros seguimos generando patentes, progresando patentes. Me gustaría, además de que se hablara de patentes, se hablara de protocolo de secreto industrial y otras formas de protección de la IP, que, como habéis mencionado, está muy bien publicar, está muy bien tener patentes, pero desvelas parte de la magia, más cuando en nuestro caso, digamos, la magia es una geometría en el silicio, ¿no? Para nosotros, entender que podíamos extraer de la transferencia de 2 patentes un conocimiento que nos permite afrontar muchas soluciones para dar, no solo para crear un conjunto futuro que nos permita escalar como compañía, que permita además resolver distintas problemáticas, fue clave para seguir adelante como empresa. Estupendo, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la última ronda antes de abrir las preguntas para el público. Hemos hablado de dificultades de acceso al capital humano o de crear un well-rounded team, como decían, de la cultura científica en España, ¿no? Y de los problemas de patentes curriculares, incluso spin-offs curriculares, quizá ya ahora. La relación con las dificultades de relacionarse con el resto de stakeholders, problemas de financiación, problemas de industrialización. Bueno, última pregunta, ¿cuál creéis, para cada uno de vosotros, cuál creéis que es el problema más importante o la dificultad más importante a la que os enfrenta el Deep Tech en España? Yo creo que hay uno primero, que es el dinero. No hay dinero, no hay empresa. Pero sí que es verdad que yo creo que sería mucho más fácil acceder a financiación si hubiera una cultura industrial, porque es verdad que la proximidad, y nosotros nos pasa, somos una empresa que hace fotónica, la fotónica es el heredero de la electrónica, nosotros vamos a California mucho y la facilidad de establecer relaciones comerciales es absolutamente distinta, con lo cual, al ver que hay un cliente, hay un inversor detrás. Al ver que hay un cliente y que hay un inversor detrás, es más fácil para gente como Meritxell, que es mi ídolo, plantearse, es que la carrera científica, claro, cuando la gente habla de la carrera científica es ser un investigador en una institución pública, pero es que la carrera científica a lo mejor también es ser un investigador en una institución privada o una empresa. Eso no es planteable, porque claro, hay miedo al vacío. Entonces, el hecho de que pienses que si esta startup falla no vas a volver a encontrar trabajo en tu vida, que podemos discutirlo, no es cierto. Pero todo el mundo en nuestra industria está contratando, todo el mundo. Pero es verdad que yo entiendo que produzca un cierto vértigo. Entonces sí que es verdad que el hecho de no poder acceder a financiación ligado a la falta de una industria que continúe, al final nosotros somos transmisores de conocimiento, que vaya acercando al mercado ese conocimiento, es una barrera brutal para generar un ecosistema de progreso. Yo, si quiero sumar, yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Porque en nuestro caso, que hacemos el producto nuestro para el cáncer pediátrico, pero entonces intentamos acercarnos a las corporates para, si alguien queremos desarrollar el uso de nuestros tractores con su remolque, y les cuesta hacer ese salto, ¿no? de venga, va, probemos, en algo que dices, bueno, yo estoy demostrándolo, efectivamente aún no tengo la cura en el mercado, pero llevamos muchos años, y le da un poco pánico a ese salto en la innovación aún. Y para mí, yo creo que una de las... Se oye fatal, ¿no? ¿Se me oye? Sí. No, se oye. Vale, pues una de las aportaciones que podría haber es, viendo mi experiencia y la de más gente, pero del instituto de donde yo salí, realmente del laboratorio, de la planta, pues salieron 6 spin-off, y de las no curriculares, de las que existen, ¿no? Eso quiere decir que hay una cultura de que desde las instituciones se puede ser un pequeño acelerador, ¿no? Es decir, un venture builder desde allí, ¿no? Y probablemente ahora, si refresco, digo, claro, es que probablemente me fueron ayudando mucho a que pasara, ¿no? A esta patente la mantendrás. Hubo una patente que hasta la mantuve yo de forma personal, de que era un poco loco, pero después el inversor quedó flipado cuando le dije que era mía, ¿no? Entonces, el ir creando eso es crear que en la institución ya haya un pequeño departamento real de creación de empresas en las instituciones, ¿no? No solo de proteger, no solo de patentar, sino que esté allí, no el entrepreneur in residence, sino el venture builder in residence, ¿no? Y que su objetivo sea empujar para que el sistema funcione. Y yo me lo encontré probablemente culturalmente, pero tiene que haber en cada institución, tendría que haber.
Sí, yo por decir algo que creo que tú has dicho, que es continuaría por ahí. Nosotros, nosotros montamos CNI, nosotros somos una empresa de sistemas de propulsión para satélites. Y cuando montamos la empresa, yo la monté con 2 socios que nos conocimos durante las tesis doctorales. O sea, típica historia de comienzo, no de villano en este caso, sino como de startup deep tech. Y cuando montamos la empresa, como que una de las cosas que me quedó muy claro empezando a hablar con gente que no era de ese entorno era, bueno, es que vosotros tenéis el skin in the game, ¿no? O sea, vosotros queréis hacer algo, este es vuestro bebé, esta es vuestra idea, la tecnología la queréis desarrollar desde cero, sois investigadores o ingenieros o científicos, pero podéis adquirir otras competencias, podéis adquirir MBAs, podéis aprender a hacer la parte de business. Y esa parte como de responsabilidad propia de yo quiero llevar mi bebé al mercado, quiero llevar mi bebé a la sociedad, bueno, en nuestro caso pues a la Luna, por ejemplo, o a Marte, ¿no? Que son cosas que nos motivan muchísimo. Creo que es algo que hay que replicar muchísimo en los centros de investigación en España. O sea, creo que se ha preguntado antes respecto a la transferencia tecnológica. ¿Por qué nos centramos tanto en la transferencia tecnológica y no tanto en que los investigadores abandonen sus carreras científicas y monten empresas? Quiero decir, es que ¿quién mejor va a montar una empresa que la persona que ha creado esa tecnología y cree en ella, pero vamos, hasta el final, ¿no? Para las etapas iniciales, sin duda. O sea, si tu idea es tan buena, si tu tecnología es tan buena, ¿por qué solo quieres transferirla? ¿No? Yo muchas veces me pregunto eso, ¿no? En plan de si realmente la transferencia funcionase, no estaríamos transfiriendo patentes o transfiriendo ideas, estaríamos transfiriendo personas. Cogeríamos a los investigadores y les pondríamos en un rol de, pues a lo mejor de CSO, en mi caso de CEO, para empujar esas empresas. Entonces yo creo que en España, si el Deep Tech en España tiene que funcionar, tiene que haber un cambio cultural fuerte donde desde la investigación la gente se plantee, hey, dejo la carrera investigadora y voy a montar una empresa. Yo iría un poco más allá. Yo soy de apretar, ¿eh? Pero lo aviso. Yo diría que la carrera investigadora es una catapulta para muchos tipos de carreras profesionales después, ¿no? Y una es emprendimiento, una es quedarse en la academia. De mis pobres 10, mis 10 doctorandos, que los quiero mucho, tengo los colores, Patent Attorney, el otro, campos que le han gustado, y el que más es el Bernat, que es el químico del celler de Can Roca, el segundo restaurante mejor en el mundo, y él es el químico de allí. Y que son los colores, ¿no? Y que con lo cual, si quieres ver tu cosa, te ayudan a decir, vale, tú eres de los que quiere ver hasta dónde vaya tu no sé qué a la Luna, pues hasta la Luna, ¿no? Y entonces te ayuden, ¿no? Y no se ha visto como, ¿para qué he gastado este tiempo? Por eso somos muy conservadores. No he gastado ningún tiempo. Sí. He lanzado mi lanzamiento a la Luna, ¿no? No, además hay una cosa que, por romper una lanza a favor de los investigadores, que es como, yo he visto muchos investigadores sacarse un MBA, todavía me falta ver gente de MBA sacándose una carrera de ciencia e investigación. Entonces, por romper una pequeña lanza, ¿no? Entonces, quiero decir, confiemos un poco más en que alguien que se saca una tesis doctoral se puede sacar un MBA. Yo creo que sí. No, entonces, o sea, muchas veces se plantea, ¿no? Es que el investigador no es la persona correcta para montar una empresa. Bueno, no lo sé, o sea, quiero decir, no sé por qué no. Entonces, creo que hay que tener una confianza en que precisamente podamos transferir y adquirir conocimientos nuevos, que al final de lo que va la carrera científica, si eres suficientemente humilde, es de constantemente estar adquiriendo conocimientos nuevos. Y un MBA no es nada más allá que nuevos conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace falta en España, o sea, un cambio cultural donde los investigadores también, que por otro lado muchas veces ven a las empresas como el lado oscuro o cosas de este estilo, digan, no, venga, salto ahí y monto esto, y por qué no llevar esa investigación a la sociedad y bueno, hasta la Luna o donde haga falta. Dani me había puesto unos deberes para hoy que no he sabido hacer, que era saber el porcentaje de investigadores en España, de doctores en España que crean una spin-off frente al de Estados Unidos, y creemos que ese dato no existe o no lo conocemos, desde luego no hemos encontrado el sitio. Yo quería, pues digamos, romper una lanza un poco optimista. O sea, yo creo que hemos hablado de problemas de financiación, de problemas de transferencia, y al final es un problema de cultura, pero yo creo que esto no es tan, ¿cómo decirlo? Igual que hemos hablado antes del software, que ahora decimos que hay mucho dinero para el software, hace años esto no era así. Es decir, ha empezado a haber referentes y empresas exitosas que han levantado la liebre y han dicho, coño, es que a lo mejor hay que invertir en startups, en este caso digitales.
Y ha aparecido algo que yo creo que es algo que los inversores todos echan en falta, y es que para la inversión Deep Tech y sobre todo Deep Tech Hardware no hay KPIs. No existe, ellos están un poco perdidos a la hora de buscar la inversión, porque al final la inversión se ha profesionalizado y existen unas pautas que se siguen para invertir en determinados sectores, pues en determinados estados, que está a nivel español muy optimizada para empresas de software, porque la tradición del éxito viene de ahí, pero que yo creo que es algo que cambiará, porque seguramente alguno de nosotros tenga éxito, se empieza a convertir un poco en referente, empiezan a aparecer esos referentes, con el éxito pueda, digamos que engrasarse esa rueda y haber más inversión, y yo creo que esa parte también es buena para la parte de la transferencia tecnológica, porque ese miedo de, es que claro, es que ahora si me voy 3 años a una startup y estos 3 años no publico, o he salido del centro y ahora a ver qué hago, pues igual ese miedo que ahora es un 90%, pues lo bajamos a un 50%. Y ya un 50%, pues igual según te pille ese día, pues ya sí merece la pena. Entonces, intento ser un poco optimista con esto, porque sí que de verdad creo que la apuesta es importante, que hay gente que estamos intentando moverlo y que al final, igual que ha sucedido con el software, será cuestión de tiempo que por lo menos, o sea, vamos tarde, pero vamos. O sea, yo creo que sí que se puede avanzar en este sentido. Pues muchas gracias. Si os parece bien, abrimos a preguntas al público para estos casos de éxito. Para acá. ¿Ahora? Sí. Bueno, muchas gracias por vuestras explicaciones. Yo hay un ingrediente que no os he oído contar a ninguno, ni en la primera mesa ni en la segunda. ¿Cómo obtenéis los datos de mercado con los que podéis después generar los requisitos de vuestros proyectos? Dinero hay, el dinero está. Lo que falta, no lo han dicho por ahí, son buenos proyectos. No digo que no lo sean, ¿eh? Lo que digo es que orientando bien los desarrollos con el conocimiento que tenéis y trayendo los datos de negocio adecuados y traduciéndolos al lenguaje científico, podemos ser capaces de desarrollar mejores proyectos, venderlos mejor a los inversores y desarrollarlo en menos tiempo. Entonces, ese es un elemento que no lo veo y que para mí creo que es clave en todo este mundo. Si quieres, aunque parecerá rarísimo que te conteste yo, ¿no? Porque he dicho que no tenía mercado, casi. Sí que lo tienes en cuenta. Es decir, yo lo traduzco y te explico nuestra experiencia, ¿vale? Entonces, nosotros llevamos esa tecnología durante muchos años y en el momento de escoger cuál sería la primera indicación que se beneficiaría de la tecnología, lo que fuimos es a buscar, ¿no? ¿Quién tiene el problema? Entonces, yo estoy en base Barcelona, donde está el Hospital Sant Joan de Déu. Y ellos tenían muy bien identificado un fármaco que necesitaban que llegara mejor. Pues el problema estaba súper definido. Y a partir de ahí, pues dijeron, y hay tantos casos, y es una unmet medical need, y será orphan... Entonces, a partir de ahí articulamos. Y teníamos modelo animal de paciente, que creas la excelencia a partir de ahí. Pero no fui en el laboratorio leyendo artículos de ver qué podíamos llevar al cerebro mejor, sino yendo a preguntar a quien tenía el problema. Entonces, aunque ese mercado para nosotros era muy pequeño, en nuestro caso, tiene unas ventajas que nuestro producto mínimo viable sea pequeño, ¿vale? Claro, pero para mí eso es un criterio de éxito. Habéis ido a identificar vuestro caso de uso y la posible expansión después de ese caso de uso. De ir a buscar. Aunque el mercado sea pequeño, aunque no... Sí, exactamente, pero tenéis identificado vuestro caso de uso y cómo expandiros después desde ahí es vuestra estrategia. Lo que quiero decir es que tenemos que incorporar los datos de negocio y los análisis de mercado mucho antes como un factor crítico de éxito en todo el proceso de desarrollo de Deep Tech y todo el proceso de desarrollo de un I+D hacia el mercado. Y normalmente es algo que se obvia. No hay dinero público para investigar o para traer análisis de mercado. Muchas veces los equipos de investigación no se focalizan en ello. Y muchas veces los CEOs o los primeros inversores tampoco se focalizan en ello. Y creo que siendo un elemento clave, deberíamos estructurar mejor cómo incorporarlo al proceso. Y hasta en el I+D muy, muy básico, de investigación básica, a veces parece que tu producto, tu investigación tenga utilidad, no es necesario. Bueno, sí que tiene que tener una utilidad, ¿no? Tiene que tener una aplicación. Entonces, llevarlo así no es que sea menos rompedor, sino que, bueno, pues tiene una posible utilidad. Sí, en este punto rápidamente es que es precisamente el rol de Tech Transfer o Venture Builder. O
O sea, el go-to-market strategy. O sea, más allá del IP, de los equipos, o sea, articular ese go-to-market strategy trabajando codo con los investigadores. Por eso es tan importante. Para mí es fundamental y creo que lo deberíamos incluir en nuestros discursos a partir de... Pero en TRLs 2, una ciencia básica nunca puede ir marcada por el mercado. Sino, como decía, no, pero la identificación de los casos de uso sí. Puede que no exista todavía un mercado, pero sí una buena orientación hacia él. Sí, pero es el rol del tech transfer. Incluso yo creo que aquí hay que cambiar el mindset. La creación de spin-offs es una manera de transferir al mercado. Hay otras mucho más líquidas que generan impacto. Igual que el modelo de royalties. Eso está muy bien, pero es un brindis al sol. Mejor establecer unas reglas de juego que como el mercado ve utilidad en lo que tú estás diciendo, financiera parte de la fiesta. Pero la ciencia básica, las TRLs 0, 1, si pones al mercado ahí, harías lo que el mercado necesita. Entonces, no, por supuesto. No. En cada sitio necesitas una serie de datos y de insights diferentes. Sí. No digo que necesites el mismo tipo de información de negocio en un TRL 9 que en un TRL 1. No, pero la Valle de la Muerte, que es TRL 1, 2, 3, 2, 3, es cuando realmente tiene sentido lo que dices tú. Antes creo que si no sesgaríamos mucho. No, pero a lo mejor sí que puedes crear programas donde el investigador básico se vaya a hablar un día con el finalista, ¿sabes? Para que el final no llegue con una solución que el otro dice, qué bonito, pero es que no es justo. Claro. No sé, ojalá hubieras hecho esto otro, ¿no? Yo creo que leí un artículo donde decía que en Apple hubo una fricción interna brutal de lanzar el iPhone. O sea, quiere decir que muchas veces estos estudios de mercado, estos análisis tan en profundidad de la economía, el mercado, etcétera, etcétera, te pueden llevar a que tomes una decisión incorrecta. Tiene que haber una decisión también intuitiva muchas veces, o de gut feeling, o de esta tecnología debería aplicarse, ¿no? O sea, quiero decir que sí, los análisis de mercado son súper importantes y creo que como empresas, aquí somos empresas, no somos investigadores. Somos investigadores, probablemente algunos de nosotros lo hemos investigado, pero estamos en empresas y creo que al final todos tenemos la máxima de, oye, si la empresa tiene que sobrevivir, tiene que vender. Y para que tenga que vender, tiene que haber un mercado. No creo que ninguno de nosotros hayamos obviado nunca el mercado a la hora de construir una empresa. Pero ¿qué pasa cuando esos mercados no existen? ¿Cuándo vas a qué Big Four le vas y le preguntas cuál es el mercado o en el caso de ella, donde su mercado ojalá fuese más pequeño casi, ¿no? Porque dices como, oye, yo no quiero tener que curar el cáncer infantil, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es cierto que los mercados y los análisis son súper importantes, son súper profundos y todas las convocatorias de financiación pública te aseguro que te piden más información sobre el mercado que sobre la tecnología, porque el mercado lo entiende casi todo el mundo, la tecnología ya se complica un poquito más. Pero ¿qué pasa cuando estás creando mercados nuevos? ¿Alguien sabe, digamos, si en mi caso que es el del sector espacial, se habla de la next $1 trillion industry? ¿Eso va a pasar? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Desde hace 20 años se lleva intentando hacer minería espacial. Hay un asteroide por ahí que tiene un $100 trillion en litio, ¿no? O sea, quiero decir, eso rompería la economía mundial si se pudiese traer todo ese litio a la Tierra, probablemente, ¿no? Entonces, este tema de análisis de mercado muchas veces es como, o sea, es que se te puede ir de las manos, ¿no? En tecnologías un poco frontera, ¿no? Como solemos decir. Entonces, yo creo que es más difícil en vuestro caso. En nuestro caso, lo que hacemos es cuántas empresas invierten mucho en un candidato a fármaco y no lo consiguen llevar al mercado porque necesita un tractor, pues nosotros somos el rescue team, ¿sabes? Que puedes ver a partir del mercado, a partir de ahí. Pero no es tanto crear un nuevo mercado en nuestro caso. Para nosotros, una cosa que nos ha mencionado aquí en relación con el talento es una figura que para mí es crítica y que estamos contratando siempre, que es lo que lo llamamos el Product Manager. Pero para mí esto es fundamental en esta conexión mercado-tecnología, más una tecnología como nuestra muy transversal y muy de base. Y es lo que decís, nosotros, los investigadores que tenemos, una gente listísima, muy brillante, pero que habla fotónica, habla nanómetro. Y las industrias a las que nos dirigimos en primer lugar a lo mejor te están hablando de gigabaudios, de las pérdidas que tienen en picojulios por bytes. Si estamos hablando en la industria de bio de porcentajes de detección por miligramo. Entonces sí que es verdad que a priori hacer un análisis del mercado es algo como muy vago, muy amplio. Tienes que hacer una primera idea, pero para mí sí que es fundamental incorporar a la empresa muy pronto, tan pronto como puedas, esta figura del Product Manager. Lo llamamos Product Manager, pues que es la persona que habla tecnología y cliente, que traduce una industria final
o una solución tecnológica que mi equipo de investigadores, de gente hipertécnica, es capaz de hacer de una forma excepcional, pero que no es capaz de comunicar, ni siquiera es capaz de entender que con nuestra tecnología podemos dar resolución a ese problema. La dificultad, no sé en vuestro caso, pero por ejemplo en nuestro caso, es que es muy vertical la industria, que el que sabe de comunicaciones a lo mejor no sabe de quantum computing. Entonces, es un rol que para nosotros es crítico en la empresa, que siempre estamos con los oídos abiertos a ver si aparece, ¿no? Que cuanto más senior sea mejor, porque además nos va a traer el feedback directo del cliente, haber trabajado con clientes, y que a mí me hubiera gustado incorporar el día que entré por la puerta. Entonces, creo que eso sí que conecta con lo que tú hablabas de incorporar a los mercados muy pronto en la conversación, pero no siempre es tan sencillo. Y para mí una de las dificultades es que esos perfiles no existen, porque estamos hablando de industria y de mercados que no se han creado. Entonces esa gente aún no tiene la experiencia industrial. Son tecnologías que se están cogiendo en los centros de investigación, en las universidades, que algunos pocos aventurados, Quijotes, han salido a llevar a la industria, pero que no hay una industria aún creada para ellos. Entonces, para mí esos son perfiles que si de alguna forma fuéramos capaces de desarrollar, son perfiles de muy alto valor, como tú dices, gente que sabe de la industria, pero que también sabe de la investigación. Para mí eso es clave, o sea, es clave en la conversación y al principio de la startup. Es que creo que nosotros entramos un poco más tarde, porque entramos en una fase en la que ya hay un Momentum Builder, ya hay un fondo de capital riesgo que ha invertido y te ha decidido contratar. Entonces ya la parte económica, digamos que en nuestro caso entra desde el principio, no es como si hubiéramos desarrollado nosotros una tecnología en una universidad. Pero para mí, por lo menos en mi experiencia, la parte económica se convierte en una hipótesis más, junto con el resto de hipótesis de producto. Si funciona o no funciona, pues el mercado va igual. Entonces ahí la labor de desarrollar ese producto con una tecnología incluye también saber si te has equivocado de mercado, si el tamaño que se estimaba era ese o no era ese, y al final cuando esas hipótesis se van convirtiendo en una condición de contorno es cuando pueden llegar los problemas o no. Pero pasa lo mismo que si no funciona el propulsor. O sea, digamos que está totalmente intricado, por lo menos en nuestra parte que entramos más tarde en las empresas. Y luego hay un punto que es que nosotros hablando con muchos inversores hace como 2 o 3 años era como, no hay mercado para esto. Para esto no hay mercado. Y ahora 3 años después es, no, ahora hay demasiados competidores. Te has fallado ahí, no has conseguido justo, ¿sabes? Entonces, muchas veces es como, esas conversaciones son increíbles porque hablas con la gente y le estás intentando explicar como algo que tú ves muy claramente y que te salen los números, aunque es cierto que luego lo de los retornos de los fondos de capital, o sea, quiero decir, el retorno esperado de fondos de capital juega en contra del deep tech, y creo que esto es lo que ha mencionado Lars, que es, o sea, tú si tienes una empresa que vale, donde alguien invierte 1 millón con una valoración de 10 millones, para sacar ese por 100 que buscan tiene que valer 1.000 millones. No hay tantas empresas de hardware que puedan acabar valiendo 1.000 millones por sí solas. Sobre todo en un plazo razonable. En un plazo, claro, obviamente, en el plazo de 10 años y demás, ¿no? Pero es cierto que la parte del mercado siempre es divertida, yo creo, como de tener esas conversaciones porque, claro, la gente cuando no sabe o no es muy conocedora del sector, lo primero que te dicen es que ese mercado no existe. Y luego cuando ya de repente están las cosas funcionando, ya es como... tarde. Pues muchas gracias. Asier, creo que quería decir algo. El mercado, básicamente, al final, es que en Deep Tech el mercado es la magnitud del problema de cuenta resultados que le resuelves a alguien multiplicado por cuántos alguienes hay. O sea, es que no hay informes, efectivamente, you are right. O sea, es que no hay informes. Pero si no resuelves un problema con un impacto positivo en cuenta resultados, you are out of business. Es así de claro, ¿eh? Y la diferencia entre los dos es que en biotech el mercado ya existe. Tienes un riesgo tecnológico altísimo, pero el mercado existe, precisamente, con Pfizer y en BioNTech. O sea, if you get it right, o sea, tienes un mercado cautivo. En Deep Tech tienes que crear el mercado. Tienes el riesgo tecnológico tal vez no alto, de tantos millones como tienes en Biotech, pero no sabes si el mercado va a estar o no va a estar. Las primeras ventas son pilotos, son básicamente prototipos. Y ahí necesitas a lo público, como comentaba Lars, con competitive public purchasing, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final tienes que resolver un problema de cuenta de resultados a alguien y tienes que enfocar, y para eso tienes que hablar con la gente. Y ahí no tienes fuentes de investigación secundarias, informes. Hay que hablar con muchísima gente. Y el product manager es gente experta en extraer esa información. But you need to be out there.
preguntando a quién le resuelves ese problema. Vale, última intervención para que dar paso. Yo os diría que, a ver, sí que es verdad que no hay mucho informe, pero alguno hay. Y yo os diría que mirarais 3 informes. Uno, el de Dealroom, donde empieza a hablar este año ya de inversión Deep Tech, el otro es Crunchbase, y otro que acaba de hacer el gobierno catalán en la Agencia de Innovación Maxio, donde habla del ecosistema catalán de Deep Tech. En España hay 5 zonas de Deep Tech, ¿vale? Que se parecen mucho a los polos de innovación, ¿vale? Y entonces, unos son estos señores, los otros son Cataluña, el otro es Madrid, luego es algo de Andalucía que está muy bien y algo de Galicia, ¿vale? Sí que hay, no se me ofenda, hay otras zonas que son menores. Entonces, sí que se puede extrapolar. Ahí se ven, en el informe de Acció, se ven varias cosas. Se ve el porcentaje de spin-offs que decías tú, Daniel, ¿vale? De spin-offs versus las inversiones en Deep Tech. Como os decía yo antes, un 15% de las startups son Deep Tech, 48% de las inversiones son Deep Tech, 48% son Deep Tech las startups en España, y estamos hablando de que en spin-offs estaríamos hablando de un 16%. Y está muy bien. Y sobre todo está muy bien porque este informe de Acció cartografía las áreas de especialidad por el mundo. Hay una guerra tecnológica, como bien apuntaba Lars, de semiconductores, de cuántica, de materiales de frontera. Ese informe está muy bien, porque nos da muy bien a Europa un punto de partida con quien nos deberíamos asociar. ¿Vale? Os lo miráis. Acción, y si no, me encanta, os lo paso. Sí, los informes aquí era más fotónica, los temas a los que se dedica él. A mí solo os diría una cosa. Me gustaría deciros una cosa, lo que decía Meritxell, ¿no? Sí. A mí, ¿dónde habéis estado? Yo he visto durante los últimos 5 años 400 proyectos al año en toda España, ¿vale? De muchas instituciones científicas, la mayoría de científicos quiere seguir haciendo ciencia. A mí me ha gustado lo que dice Meritxell, que hay que diseñar un itinerario al mercado, donde hay gente que puede hacer ciencia y hay gente que puede ser emprendedor. Aquí la clave, Daniel, si me permites, que no te me enfades, ¿eh? Creo que da igual si tu origen es científico o no. Creo que la clave es que hay que poner en buenas manos el CEO de una compañía, y más en Deep Tech, hay alguien que tenga que estar preparado. Y la manera de hacer preparado es haber cometido errores. Entonces, yo creo que el científico que sale del horno a veces va muy bien, pero a veces si se acompaña con alguien que lo haya hecho antes, no en ciencia, sino alguien que haya de CEO y que sepa hablar el idioma ventas, como decías tú, y que ya se ha equivocado muchas veces, y sea alguien que lo reconozca el inversor, hostia, eso es una fórmula de éxito mejor. Yo no sé si coincidís o no, pero sí a científicos que saltan al lado oscuro. El primer científico como CEO, yo tengo dudas. Yo lo dejaría. Depende. No sé si coincides. Tenemos que cortar. Hay una última pregunta que nos dice súper rápida. Entrepreneurship de MIT en España, de los antiguos alumnos. Pregunta y pequeño anuncio rápido. Porque el estudio es conjunto con MIT, ¿no? Entonces, ¿a quién de vosotros no os gustaría trabajar con vuestros homólogos en MIT? Sería la primera pregunta, y la respuesta va a ser a ninguno. La siguiente pregunta o anuncio es que estamos los antiguos alumnos precisamente generando un fondo para invertir en startups como vosotros. Ese es el anuncio, haremos la primera inversión antes del 30 de abril. Si queréis hablamos, nada más. Gracias. Muchísimas gracias. De las palabras a la acción. Muchísimas gracias.